Cierto día en mi oficina trabajaba, los teléfonos sonaban sin piedad y a través de la ventana se escuchaba el barullo atronador de la ciudad. Y escuchando los motores encendidos y escuchando el ruido de la gente. ¡Cómpreme estos lápices, señor! ¡Cómpreme! Ayude a este pobre pobre. Me llevan una limonita, por favor. Le limpio los vidrios, jefe. Se lo limpio, maestro, profesor, doctor, amarrete. Yo me dije seriamente, no soporto tanto ruido, no soporto tanto ruido, que no soporto tanto ruido. Ay, la ciudad es agresiva, llena de angustia y dolor. En ella la gente sufre angustias y dolor. Sufre angustias. Uy, disculpe. El hombre de la ciudad vive muy estresado, se alimenta mal, se angustia, se pone feo, gordo, pelado. Crímenes, asesinatos, atracos, atentados, rebeliones, desacatos, homicidios en primer grado. Por eso decidí dejar aquello, huir de ese mundo oscuro, buscar un entorno más bello, más sano y más seguro. Y por eso ahora estar en el campo es maravilloso. Aquí puedo expresar lo que siento, aquí puedo gritar al viento. Qué silencio tan delicioso, veo el sol caer majestuoso y la naturaleza me da solas con sus sonidos armoniosos que llenan mi alma de paz. Mío, mío. Estar en el campo es maravilloso, no escuchar ruidos ni gritos, sino tan solo el canto de un dulce pajarito. Mío, mío. Estar en el campo es maravilloso y escuchar a estas avecillas que con su canto melodioso me colman de maravilla. Roac, roac, Y también el canto vivaz roac, de las pícaras ranitas. roac. No hay nada como esta paz de la naturaleza que palpita. Roac, 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 roac. Estar en el campo es maravilloso, donde no hay ruidos ni gritos. Y mientras se pone el sol majestuoso, escuchar los pájaros, las ranitas y las vaquitas. Y el perrito y el gatito. Estar en el campo es maravilloso, donde no hay ruidos ni gritos. Y mientras se pone el sol majestuoso, solo escuchar los pajaritos, las ranitas, las vaquitas y el perrito. Y también el gatito. Estar en el campo es maravilloso, aquí puedo expresar lo que siento, aquí puedo gritar al viento. ¡Qué silencio tan delicioso! Ya la noche está cayendo, ya casi no puedo ver. Y hablando de estar cayendo, está empezando a llover. La brisa pasa rozando, en todo mi cuerpo la siento. Aunque como va aumentando, ya se está pareciendo al viento. Aunque la situación es segura, le diré un taxi de inmediato. Parece que este aparato aquí no tiene cobertura.
Estar en el campo es maravilloso, aquí puedo expresar lo que siento, aquí puedo gritar al viento. ¡Socorro!